Buenas noches, hola a todos, todas y todes. Bueno, vamos a esperar unos minutos a que se conecten más personas al live. Bueno, la noche de hoy pues es una noche especial para varias personas porque bueno, hoy varios están celebrando Halloween, otros en Perú estamos celebrando el Día de la Canción Criolla. Y bueno, mañana es feriado, así que bueno, espero que bueno, las personas que se conecten pues tengan la oportunidad de estar celebrando alguna de estas festividades. Y bueno, por aquí, por IPEP, el día de hoy, pues queremos cerrar el mes de la salud mental, pues con broche de oro, hablando pues del tema de los cuales, en el cual nos especializamos, que es el tema de los trastornos de personalidad. Bueno, ya están llegando varias personas, buenas noches. Y bueno, primero pues nos gustaría comenzar hablando sobre el concepto de salud mental, ¿no? Porque bueno, creo que es algo de lo cual se habla mucho y la verdad es que hay diferentes definiciones de lo que es, ¿no? Entonces me voy a permitir poder leer la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Entonces, como vemos, es un concepto pues bastante amplio y la misma Organización Mundial de la Salud nos indica algo muy interesante, ¿no? Después de proponer ese concepto. Nos indican también que la salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da en un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes, ¿no? Entonces, claro, aquí pues lo principal que me gustaría resaltar es esta primera oración en donde nos dice que la salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Es decir, que aquellas personas pues que no posean, digamos, un diagnóstico también pueden ver su salud mental alterada por diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Y bueno, es importante tomarlo en cuenta, sin embargo, bueno, nos vamos a centrar en lo que se refiere específicamente a, bueno, el tema que nos compete, que es el de los trastornos de personalidad y cómo esto se relaciona con este concepto que podríamos considerar como un concepto que engloba el tema de la salud mental, ¿no? Bueno, con respecto a los trastornos de la personalidad, podríamos definitivamente afirmar que tienen un gran impacto en la salud mental de las personas que poseen este diagnóstico de alguno de los trastornos de personalidad que, bueno, son varios, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque, digamos, los trastornos de personalidad conocidos como patrones de sentir, de pensar, de comportarse, que son pues bastante rígidos, bastante estables a través del tiempo. Al tener esta particularidad, pues realmente impacta en la salud mental de las personas a largo plazo. Es decir, no digamos es en un periodo digamos limitado del tiempo o en un área particular de la vida, sino que son patrones, como dije anteriormente, de pensar, de comportarse, de sentir, que están en todas las áreas vitales o en la mayoría de las áreas vitales de un individuo. Con esto quiero decir que
probablemente un individuo con un trastorno de personalidad vea afectado la parte laboral, la parte académica, la parte social. Por ende, tiene este impacto en, en la salud, ¿no? Bueno, les recuerdo que a medida que vaya hablando, si tienen pues alguna pregunta, algún comentario, por favor siéntanse totalmente libres de poder colocarlo en el chat para poder ir leyendo sus preguntas y poder darles respuesta, ¿no? Y bueno, más específicamente para continuar con este tema, también me gustaría leer otra proposición con respecto al malestar que llamamos en psicología clínica como, valga la redundancia, clínicamente significativo, ¿no? Bueno, podemos decir que las personas con dificultades en el área de la personalidad han permanecido con un malestar clínicamente significativo durante un periodo de tiempo considerable, lo cual les impide desenvolverse de manera activa y responsable en su entorno. En general, las personas con un trastorno de personalidad tienen un mayor riesgo de mortalidad, un mayor riesgo de desarrollar comportamientos suicidas y autolesiones, así como también existe una alta comorbilidad de estos trastornos con otras condiciones como trastornos del ánimo, ansiedad y uso de sustancias. Y esa es algo pues bastante común en los trastornos de personalidad, que también es lo que llamamos, existe la comorbilidad, o es decir, que existen también, pueden existir otros trastornos del ánimo, de consumo de sustancias que afectan a la persona, y bueno, es algo que suele ser bastante usual en estos casos, ¿no? Y por eso es cuando hablamos de el impacto que esto puede tener a nivel de lo que conocemos como salud mental, ¿no? Como la definición que tuvimos al principio. Y bueno, para dar, digamos, como una idea de uno de los trastornos que más ha tenido, digamos, estudios y en el cual se ha profundizado más, precisamente porque las personas que lo padecen tienen esta comorbilidad y se ve, digamos, bastante afectada su salud mental en lo que se refiere a varios ámbitos de la vida, como es el trastorno límite de la personalidad. Podríamos decir que, de acuerdo a los estudios que se han realizado, en específico a lo que especifica el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la prevalencia del trastorno límite de personalidad, que es como un ejemplo de entre todos los trastornos que existen, es de un 1.6% en la población general, pudiendo alcanzar el 10% entre las personas que asisten a centros de salud mental y hasta un 20% en pacientes psiquiátricos hospitalizados. Claro, estas son, digamos, cifras pues bastante generales que nos muestran, digamos, cómo puede verse impactado este número de personas, ¿no?, en la población a nivel mundial. Sin embargo, también para irnos un poco hacia lo regional, con este mismo trastorno podemos hablar de cuál es la prevalencia en el Perú. Por ejemplo, en un análisis realizado en el Hospital Hermilio Valdizán en el año 2015, el trastorno límite de la personalidad fue la segunda causa de atención general más importante en personas entre 18 y 29 años en el servicio de consulta externa, alcanzando una cifra de 1.410 casos atendidos, ¿no? Claro, como podemos ver, pues realmente es una cifra bastante elevada de personas que podríamos decir que tienen este impacto, ¿no?, en su salud mental. Y de la misma manera, en este mismo servicio se encontró que el 3.01% de las personas atendidas entre 30 a 59 años tenían este diagnóstico, así como también el 4.42% de las personas que recibieron atenciones médicas psiquiátricas en el departamento de adultos, ¿no? Entonces, bueno, esto forma parte de una pequeña muestra en realidad, porque estamos refiriéndonos a
un solo de los trastornos, ¿no? Que es el trastorno límite, pero así como existe este, que es uno de los que ha tenido más estudios, pues hay muchos más en realidad, ¿no? Y bueno, en relación a eso es que podemos hacer, digamos, lo que llamamos la conexión con este tema de la salud mental, ¿no? Y bueno, profundizando un poco más, por ejemplo, con respecto a las comorbilidades que puede tener este trastorno y que impactan en la salud mental, se encuentra los trastornos del ánimo, depresión, trastorno bipolar, que son, bueno, sin duda alguna, patologías que impactan directamente el funcionamiento del individuo en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? En la parte social, en la parte académica, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues durante este mes, tanto psicólogos como psiquiatras, al hablar de este tema de salud mental, y bueno, de hecho, esa fue la razón por la cual se llegó a crear este día, es para generar esa conciencia sobre lo importante que es, ¿no? Tanto en personas que tienen algún tipo de patología, de trastornos de personalidad o de cualquier otro tipo, como también para el resto de las personas, porque bueno, sabemos que muchas dificultades a nivel mental pues realmente se pueden prevenir. Y en ese sentido, pues también las campañas de salud mental pues deberían estar dirigidas no solamente a las personas con algún tipo de diagnóstico, sino también a aquellas personas que hasta ahora, hasta este momento, pues digamos, no han desarrollado algo que se conozca como, entre comillas, patológico, ¿no? O digamos, más desadaptativo, por decirlo así, ¿no? Y bueno, particularmente podríamos decir que en el Perú, y me atrevería a decir que en el resto de Latinoamérica, pues el tema de salud mental, digamos a nivel público, debe promoverse mucho más, ¿no? Y que sea algo tan importante como los padecimientos físicos, ¿no? Es decir, que haya también estos espacios donde las personas puedan acudir a atenderse, porque es bastante frecuente que en los servicios públicos una persona acceda a una cita y luego, digamos, como que la siguiente cita es muchos meses después, porque, digamos, el sistema tiene muchísima demanda, ¿no? Entonces, así como existe esta tensión hacia los padecimientos físicos, pues también hay que tomar en cuenta a los padecimientos mentales o incluso a la parte preventiva, que también es súper importante, ¿no? Y que, bueno, realmente a nivel privado, lo cierto es que pues no todas las personas tienen la posibilidad de acceder, ya sea por un tema de costo, ya sea por un tema de quizás hasta de la misma ubicación de la persona, ¿no? Entonces sí es importante que como psicólogos, como psiquiatras, podamos o estemos en esta constante labor de promover la salud mental, no solamente a nivel privado, sino también a nivel público. Es súper importante para que llegue a todos, ¿no? Y bueno, también enlazándolo un poco sobre las cosas que las personas pueden hacer, aún incluso no siendo psicólogos o no siendo psiquiatras, para promover la salud mental. Hay varias cosas que se pueden hacer, de hecho, ¿no? Y creo que esa es como la invitación que nos gustaría hacerles a las personas a través de este portal y de esta institución como IPEP, de que ustedes también pueden ser agentes de cambio y también pueden, digamos, a pequeña escala, aunque sea hacer, digamos, como un pequeño aporte, ¿no? Digamos, podemos aplicar pautas de autocuidado y, por supuesto, al cuidar de nuestra salud mental, también estamos ayudando a la salud mental y al bienestar, más que todo de las personas que nos rodean, ¿no?
Y bueno, en el Día de la Salud Mental, pues les dejamos un post con algunas pautas de autocuidado que puede hacer una persona, que ustedes mismos lo pueden hacer, y principalmente es, digamos, acudir a digamos, un servicio de salud mental o la búsqueda de un profesional cuando se considere necesario, o si consideramos que hay una persona en nuestro entorno que puede necesitar de algún tipo de ayuda, pues podemos, digamos, promover que en efecto esa persona acuda a las instancias, digamos, adecuadas, ¿no? Y también tener prácticas de autocuidado con nosotros mismos, ¿no? Que, bueno, va desde lo más básico, como puede ser mantener nuestro horario de sueño, mantener pues una actividad física, mantener una alimentación balanceada. Ese tipo de cosas pues son, digamos, como pequeños aportes que podemos tener con nosotros mismos y que de alguna manera directa impacta a, a los demás, hacia las personas que están, digamos, a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, en particular con lo que había comentado, digamos, de que también es importante, digamos, ofrecer nuestro apoyo y nuestra escucha empática a aquellas personas que tengamos a nuestro alrededor, que quizás sintamos que si bien podrían o no tener, digamos, algún tipo de padecimiento, que bueno, realmente no es algo que se debe diagnosticar o se pueda saber, digamos, a primera vista, pero quizás si vemos que una persona pues está presentando dificultades que no le permiten desarrollarse adecuadamente, podemos facilitarle información o realmente tener como una conversación, una escucha activa, empática, para, digamos así, poder indicarle a esa persona que existen los medios y que existen organismos que están pues dispuestos a atender su caso en el caso que lo requieran, ¿no? Y también, como he dicho anteriormente, no solamente esto rompiendo un poco, digamos, también los tabúes o los mitos de que acudir a algún centro de salud o acudir a un psiquiatra o acudir a un psicólogo es algo para personas que, entre comillas, están locas, ¿no? Que no digamos, como esa terminología pues está completamente errada y obsoleta, y que, bueno, todas las personas tenemos momentos pues bastante difíciles, complicados en nuestras vidas, forma parte de vivir realmente, y en esos casos podemos acudir, digamos, a un psicólogo que, si bien no tenemos un padecimiento, podría darnos un acompañamiento psicológico o nos podría dar, digamos, algunas pautas para poder llevar mejor ese momento y de esa manera, digamos, prevenir a nivel de salud mental que se desarrollen otras patologías, ¿no? Y por eso, digamos, es súper importante tomar en cuenta las pequeñas cosas, bueno, entre comillas pequeñas cosas, porque para alguien podría ser muy significativo y sumamente importante que le hiciéramos como ese señalamiento, ¿no? O poder escuchar solamente a la persona o dar, digamos, como algún tipo de indicación en un momento así, ¿no? Y sin duda, digamos, como que esos aportes pueden ser muy significativos para alguna persona de nuestro medio que en el momento se encuentre pasando por alguna dificultad, ¿no? Bueno, voy a ver si hay, digamos, alguna pregunta. Si tienen, digamos, alguna duda con respecto a lo que hemos estado conversando, me lo pueden hacer saber para poder responder sus preguntas o hacer quizás, digamos, algún tipo de dinámica al respecto.
Y bueno, realmente hablando, digamos, de este tema de salud mental, pues este mes, pues sí pudimos al menos darnos cuenta desde IPEP que fue, digamos, un tema de qué hablar en las redes sociales, porque también recientemente pues estuvimos hablando del tema del suicidio y de la prevención también de la conducta suicida, ¿no? En el mes anterior. Y bueno, creo que han sido, digamos, 2 meses en los cuales se ha generado pues bastante contenido al respecto, precisamente porque, bueno, volviendo un poco más al tema de los trastornos de personalidad, pues sí es cierto que las personas con algún tipo de trastorno pues tienen una mayor probabilidad de desarrollar comportamientos suicidas, autolesiones, entre pues tantas cosas que pueden afectar su salud mental. Y bueno, el hecho de que se genere este contenido en las redes pues también es un gran, digamos, beneficio, y definitivamente es otra de las cosas que podríamos hacer, digamos, a pequeña escala, poder difundir ese tipo de contenido, por supuesto, verificando la fuente, ¿no? Y que bueno, hay en el... a ver, alguien nos hace una pregunta. ¿Es cierto que aquellos problemas no entendibles podría originar del inconsciente o subconsciente? Wow, bueno, esa es una pregunta pues bastante amplia y que bueno, se concentra en un área específica, porque digamos la propuesta del inconsciente viene del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, es una propuesta que no muchos, hay muchas escuelas de la psicología que no la comparten, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, pues podríamos decir que sí, que hay muchas cosas que vienen o provienen, tienen sus raíces en lo que se denomina inconsciente, pero al mismo tiempo hay otras propuestas, no dentro del psicoanálisis, sino dentro de la psicología, que dirían que no, ¿no? Que no hay, que el inconsciente pues no existe realmente, y lo que existe son conductas, digamos, observables, y que no, si algo, digamos, como una conducta o un problema no se llega a entender, es porque no se ha realizado como un análisis funcional detallado de los antecedentes y de las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, realmente digamos, en psicología hay varias, digamos, perspectivas o maneras de abordar la situación, pero en específico, con respecto a si estamos hablando de psicoanálisis o si estamos hablando de teoría psicodinámica, sí, se cree, digamos, en la existencia del inconsciente, y de que muchos de los problemas que se desarrollan en la vida cotidiana eh, tienen, digamos, algún tipo de raíz en el inconsciente, ¿no? Bueno, me llama mucho la atención, digamos, esa pregunta, porque bueno, aquí se sale un poco del tema del live, pero bueno, aquí en IPEP pues nos gustan mucho las terapias psicodinámicas, ¿no? Que las terapias psicodinámicas son distintas al psicoanálisis. No son psicoanálisis propiamente dicho, pero tienen muchas de sus raíces, ¿no? en el psicoanálisis y en la existencia del inconsciente. Y bueno, no leo el nombre de la persona, pero bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. No sé si a alguien más le gustaría, puede ser también otra pregunta que no esté tan relacionada, pues adelante, estamos en este espacio para poder, digamos, compartir, intercambiar ideas. Uh-huh. No sé si respondí la pregunta correctamente, si hay como alguna duda pues al respecto de la persona, algo que no haya quedado claro, pues también lo puedes comentar,
y no hay ningún problema, ¿no? O quizás si alguien tiene algo que decir con respecto a la pregunta, ¿no? También pues es válido que lo puedan colocar. Bueno, antes de que comentaran la pregunta que estaba respondiendo, bueno, estaba haciendo referencia no solamente al tema de la salud mental, sino al tema de la prevención de la conducta suicida, que bueno, fueron dos temas que en los últimos días pues estuvieron, o en los últimos 2 meses estuvieron pues digamos pues en redes sociales, y bueno, la importancia realmente de difundir ese contenido de manera responsable y de, digamos, saber verificar la fuente, ¿no? Y bueno, saber realmente lo que como usuarios estamos consumiendo y lo que estamos promoviendo. Y definitivamente hay muchísimo contenido que puede salvar la vida de una persona, ¿no? Contenidos con respecto sobre números telefónicos o números o direcciones de lugares a los cuales se puede acudir, instituciones públicas o instituciones privadas, cuando una persona tiene algún tipo de problema de salud mental, ¿no? Y bueno, nos parece que es información bastante valiosa. Aquí en IPEP pues estuvimos también compartiendo mucha información de ese tipo, no solamente durante el Día de la Salud Mental, sino también durante el mes que también estuvimos difundiendo sobre la conducta suicida, ¿no? Y bueno, en relación, digamos, a eso también, pues desde aquí, pues de IPEP, en un día como hoy, que también pues es un tema pues que estuvo difundido este día en redes sociales con respecto a este tipo de celebraciones, ¿no? Bueno, de las personas que celebran, digamos, el Halloween, o digamos el Día de la Canción Criolla, ¿no? Bueno, creemos que... Ay, a ver, aquí nos hicieron otra pregunta, disculpen que interrumpa, pero nos están para ir respondiendo, ¿no? Sobre la conducta suicida, ¿hay una forma para apoyar a alguna persona que manifieste presentar esta conducta? Bueno, para eso primero tendríamos que definir un poco sobre qué es la conducta suicida como tal, ¿no? Porque claro, definiríamos como conducta suicida aquella conducta sobre la cual hay como una intencionalidad de que haya, digamos, esta autodestrucción. Pero también hablamos de la conducta que, si bien no calificaríamos como suicida como tal, por el grado de autodestructivo que tiene, podría entenderse como tal, aunque la persona no haya tenido en ese momento la intención de morir o de autodestruirse, ¿no? Pero yendo más concretamente a la pregunta, en el caso de que estemos hablando de una conducta que en efecto tenga esta intencionalidad, pues sí, como estaba comentando pues anteriormente, en esos casos digamos, lo más indicado es definitivamente acudir a un centro de salud mental, ya sea privado, ya sea público, porque realmente cuando existe ese tipo de conducta y digamos la persona pues no llega digamos a la consecución del acto como tal, pues hay mayores probabilidades de que se repita. Entonces en esos casos pues sin duda consultar con un profesional, y que el profesional pueda también trabajar de una manera multidisciplinaria, si es un psicólogo que trabaje con un psiquiatra, o si es un psiquiatra que trabaje conjuntamente con psicólogos. En ese caso pues sería lo ideal, ¿no? Y bueno, por supuesto en un primer momento poder, digamos, escuchar a la persona y sobre todo validar cómo se siente, y bueno, evitar
frases, valga la redundancia, como invalidantes que pueden surgir en una situación así, ¿no? Como, bueno, ¿por qué decir cosas como, bueno, ¿por qué estarías haciendo eso? O como decir que no es válido cómo te sientes, ¿no? O que tienes muchas razones por vivir, ¿no? Eh, Cierto tipo de comentarios que quizás en ese momento pues no sean los más adecuados, ¿no? Sino, bueno, empatizar y validar la experiencia de esa persona en ese momento y sin duda pues dirigirlo hacia un profesional de la salud mental, porque sí eh, hay mayores probabilidades una vez que existe una conducta pues abiertamente o explícitamente, ¿no? Suicida. Y bueno, algo que suele ocurrir, digamos, en el tratamiento muchas veces es incluir también a los familiares, a los amigos o a la persona que, digamos, esté acompañando pues a la persona. Y bueno, depende mucho del caso, pero en líneas generales también se puede ayudar como familiar, quizás retirando algunos, digamos, estímulos que puedan ser, entre comillas, como triggers de este tipo de conducta, ¿no? O se le pueden dar como indicaciones más directas o incluso se incorpora a la familia para hacer terapia familiar, algo como más concreto que no solamente involucra al individuo sino también a la familia, ¿no? Pero bueno, esas son digamos como indicaciones muy generales porque realmente aquí pues siempre nos vamos al caso por caso, ¿no? A lo ideográfico, porque cada caso es completamente particular, completamente distinto. Y si bien existen como que ciertas indicaciones, entre comillas, más genéricas, pues lo mejor es irse al caso por caso, ¿no? Entonces, espero que eso haya respondido a tu pregunta, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más, porque le gustaría responder alguna pregunta, que bueno, digamos, este tema de la salud mental pues es sumamente amplio, ¿no? A ver, en terapia individual es más efectivo que la familia sea incluida. Bueno, también depende mucho del caso, ¿no? Es decir, hay personas que realmente, pues digamos, la problemática que pueden estar teniendo en el momento sea algo que requiera un acompañamiento individual y que quizás no sea necesario involucrar a la familia, pero digamos en casos de, por ejemplo, de niños, de adolescentes, donde están como en una postura más dependiente, sí se hace, digamos, como más apremiante, más necesario incluir la parte familiar, ¿no? Porque, bueno, son personas que todavía no son independientes, que, bueno, muy probablemente, o bueno, con toda seguridad, hay personas que están, pues, costeando su tratamiento, que pueden estar presentando dificultades para, digamos, si son niños o si son adolescentes, ir al colegio, cumplir con ciertas pautas, ¿no? Y que en esas circunstancias pues es necesario tener allí el apoyo familiar, ¿no? Entonces sí, también puede ser que en personas adultas que a pesar de que ya no sean niños o adolescentes, pueden estar todavía como en una condición de dependencia, ¿no? Por ejemplo, los casos de adicciones, ¿no? Es algo que también se suele involucrar muchísimo a la familia, ¿no? Y bueno, también pues depende del caso por caso, pero en estas situaciones que estoy mencionando, por ejemplo, niños, adolescentes, casos de adicciones, ¿no? Que sí resulta, digamos, como más conveniente también involucrar a la familia o a las personas que rodean a ese individuo también para que puedan estar allí como un apoyo para que esa persona pueda cumplir con las metas terapéuticas, ¿no? Pero también hay otros casos en que pueden, digamos, tener avances significativos con terapia individual, ¿no? Porque, bueno, pueden ser personas que son independientes en diferentes áreas de la vida
que pueden trabajar, estudiar, ¿no? Que son, digamos, como más funcionales y es un tema pues más individual, ¿no? Para que la persona, pues, dependiendo del enfoque bajo el cual se trabaje, bien pueda generar nuevas habilidades o una nueva comprensión de lo que le sucede y bueno, en ese caso pues no sería tan necesario, ¿no? Pero bueno, definitivamente esto de la efectividad pues tiene muchas aristas y muchas maneras de verlo. No sé si eso pues habrá respondido tu pregunta, espero que sí. Y bueno, si tienen más preguntas, seguimos por aquí pues acompañándonos en las vísperas de este feriado y bueno, ya cerrando pues el mes de la salud mental, ¿no? Y bueno, también quería recordarles que todos los meses estamos teniendo este tipo de lives. Muchas gracias a ti por realizar las preguntas. Y bueno, cada mes estamos teniendo estos live con los diferentes profesionales de IPEP. Y bueno, los seguiremos anunciando por las redes sobre las próximas charlas que tengamos, porque bueno, la idea es que ustedes también puedan interactuar, puedan ser parte enviando sus preguntas durante el live o incluso antes. Eh, nos pueden enviar mensajes o podemos colocar también una cajita de preguntas, respuestas para que sean partícipes también, ¿no? Porque, bueno, si algo nos gustaría dejarles, ¿no? Con la idea de este live es que ustedes también pues, pueden ser partícipes en su autocuidado de su salud mental y de las personas que lo rodean, ¿no? Y bueno, por eso, digamos, este es el objetivo de estos lives, es poder tener como este contacto pues más cercano y bueno, también por supuesto extenderles la invitación a que, bueno, si alguno de ustedes tiene, digamos, alguna consulta que hacer con respecto al área de personalidad, de salud mental, nos pueden hacer, digamos, llegar sus consultas o conectarse directamente con nosotros en el caso de que deseen, digamos, algún tipo de atención, pues estamos aquí para seguir, para apoyar y bueno, para seguir difundiendo pues información a través de este medio. Entonces, bueno, vamos cerrando el live por la noche de hoy. Bueno, espero que haber respondido sus preguntas adecuadamente y bueno, invitarlos a que se sigan manteniendo unidos a este espacio en donde seguiremos difundiendo más información acerca, bueno, de la salud mental y bueno, del tema en el cual nos especializamos, que son los trastornos de personalidad. Y bueno, espero que tengan una feliz noche de lo que sea que deseen celebrar, ya sea Halloween, ya sea la canción criolla, y que bueno, disfruten todo su feriado el día de mañana. Yo soy Ale, soy también parte de IPEP y bueno, con eso me despido y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.